Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Qué bueno es estar juntos. Qué bueno es compartir el Shabbat en familia. Es un mandamiento, ¿no? Es un mandamiento el congregarnos, el estar juntos. Y qué mejor hacerlo conforme a la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad de Él? Pues que cumplamos con sus estatutos, con sus principios, con lo que Él nos ha enseñado, ¿no? Esto lo vimos en la parashá. Claro, que nos dé o sea, imagínate, la parashá de esta semana es la carnita, por decirlo así, visible de la voluntad de Adonai para el mundo entero, ¿no? Estos 10 mandamientos que se convierten en promesas cuando nosotros las analizamos, ¿no? Se convierten más que en mandamientos y en imposiciones, en promesas preciosas que sirven no para otra cosa, sino para guiarnos a su voluntad, para guiarnos conforme a lo que Él nos ha enseñado y darnos un norte. Pero no solamente nos dio un norte, sino nos dio la brújula para poder llegar a ese norte. Pero no siempre fue así. No por causa de Adonai, sino por causa del pueblo. El pueblo de Dios, como veíamos en la parashá anterior y como lo vimos en esta parashá que hemos estado estudiando, es un pueblo contumaz. Es un pueblo rebelde. Y lamentablemente en el tiempo y a la distancia, al futuro, este pueblo se perderá. Este pueblo se dividirá. Y eso es lo que nos va a ocupar en este estudio. No vamos a ver la parashá Yitro, porque no sé si lo notaron, pero les mandé tanto en el grupo como en el Face todas las parashás y la haftará que hemos dado con respecto al estudio de la parashá en sí. Hemos terminado con la parashá Yitro propiamente. Igual y por ahí el próximo año damos algo como para destacar situaciones o cosas específicas, pero propiamente el consejo de la parashá Yitro se ha dado completo. Y está ahí para que lo puedas escuchar y lo puedas analizar y lo puedas estudiar junto con nosotros, porque el objetivo es ese. Y si hay algo que surge en tu corazón y digas, el Señor me ha revelado que esto puede ser, o mira, hermano, yo creo que esto pues no debería ser o así o asado, pues hay notas, ¿no? Esa es la grandeza del Internet, ¿no? En YouTube o en el Face, poder poner lo que nosotros también estamos opinando y tener un enriquecimiento de lo que el Señor nos revele a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que nos quedamos pendientes de la semana pasada, ¿se acuerdan, no? Que la semana pasada llegamos al punto donde dijimos, ya son las 3 de la tarde, ya no podemos continuar con el estudio, tenemos que parar y vamos a dejarlo para la siguiente. Bueno, pues esta es la siguiente. Y el tema de lo que estábamos hablando en aquellos días, bueno, de aquellos días, en la semana pasada, era de esta infidelidad de ellos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo ponían a prueba a Dios? Bueno, pues esto no paró, esto no dejó de suceder, y llegó un tiempo en el que esta infidelidad hizo que el pueblo de Israel se enfriara y se separara. Las dos casas, propiamente, como se le hayan denominado en todos lados a este tema, ¿no? La casa de Efraín o el reino del norte y la casa de Judá, que es el reino del sur, que no es otra cosa más que la división de estas tribus que se separaron y que se asimilaron, que se perdieron. Literalmente, la única tribu que propiamente quedó al pie del cañón, por decirlo así, guardando Torá, guardando los estatutos y viviendo de la mejor manera posible con respecto a lo que el Señor había ordenado, era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que es el reino del sur, que inclusive también fueron deportados ellos a Babilonia, mientras que las demás tribus fueron llevados, ya lo vamos a ver ahorita, a otras partes. Pero ese es el tema que nos ocupa. ¿Qué pasó con estas tribus? ¿Y cómo es que Adonai al final resuelve para volver a ser de su pueblo uno? Y en eso estamos incluidos. Amén. Entonces vamos a empezar. Este es un tema, no es una enseñanza que vayamos a ir verso por verso. Sí vamos a ir verso por verso de los pasajes que estemos viendo, pero recordemos que es temático, entonces iremos brincando. Hoy va a haber chamba en la Biblia, ¿no? Si la traes escrita, pues vas a tener que meterle velocidad a buscar. Si la traes pues digital, va a ser muy fácil porque
en un par de dedazos ya estarás en las porciones que estaremos viendo, porque van a ser varias. Esperemos que se haga lo más dinámico posible y lo más rápido posible el estudio. Amén. Entonces, bueno, vamos a Jeremías primero que nada. Jeremías 3. Y vamos del verso 17 al 18. Y lo voy a leer yo para que se haga más dinámico, más rápido y no nos demoremos tanto tiempo, ¿no? Jeremías 3, 17 al 18 dice: en ese tiempo, Jerusalén la llamarán trono de Hashem, trono de Adonai, y todas las naciones se reunirán allá en el nombre de Adonai, en el nombre de Hashem, en Jerusalén. No seguirán más la disposición de su malvado corazón. Escucha lo que está diciendo. Esto es una profecía, porque hasta el día de hoy el hombre sigue conforme a las disposiciones de su malvado corazón, porque aquel que diga yo tengo un buen corazón, está equivocado. Nadie tiene un buen corazón. La realidad es que la naturaleza torcida, caída del hombre, posterior a ese evento tan terrible que fue para la humanidad entera, que fue el haber probado del conocimiento del árbol del mal, ¿no? Que no hemos dicho otra cosa que, y entendiéndolo racionalmente, es probaron del orgullo y todo lo que el orgullo conlleva, soberbia, altivez, ¿no? Envidia, todas estas cosas malas y emociones negativas que el humano experimenta y que conforman su corazón malvado, ¿no? Es más, hay dichos que justifican ese tipo de cosas, ¿no? En México me acuerdo que hay un dicho que se dice mucho que en arca abierta, escucha esto, escucha la barbarie de los dichos que se dicen en el mundo. En arca abierta hasta el más justo peca, dice. ¿En serio? Vaya, ¿no? Te das cuenta del corazón del hombre. El corazón del hombre está torcido, está chueco. Entonces, está hablando de que no seguirán en aquellos días de los que está hablando Jeremías la disposición de su malvado corazón. Eso no es un hombre normal. El hombre del que está hablando ahí no es un hombre normal. Es un hombre que ha sido, ¿qué? Transformado por Dios. Porque la única forma en la que pueda suceder esto que estamos leyendo es siendo transformados por Adonai. ¿Cuándo sucederá esto? Fíjate, dice el 18, en esos tiempos la casa de Yahudá caminará con la casa de Israel. Eso no sucede al día de hoy. De hecho, la casa de Israel, que son las 10 tribus perdidas, que se asimilaron, que era todo el resto del pueblo, ¿dónde está? O mejor conocido como Efraín. Lo decíamos la semana pasada, ¿no? Y también lo vamos a decir más adelante. ¿Dónde está ese pueblo? Disperso, igual estamos aquí sentados, ¿no? Y fíjate cómo dice que en esos tiempos la casa de Yahudá caminará con la casa de Israel como un solo pueblo. Ya no habrá división entre ellos. Vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que di a sus padres como propiedad. Adonai en su infinita misericordia, les pongo yo aquí, nos ha incluido en esos hermosos planes de eternidad. Porque si te das cuenta, ya está hablando de eternidad en esta profecía de Jeremías. Porque ¿cuándo será que nosotros seremos hechos nuevos y no tendremos un corazón malvado como el que hoy hay? Y ya no estaremos bajo las disposiciones de este corazón chueco. ¿Cuándo será? Que alguien me lo puede decir. Que no se da bien. Que es el chavilor, hombre. Transformado, totalmente es cuando nuestro Mesías venga, cuando nuestro Señor venga y nos lleve con él. Amén. En su segunda venida, al sonar de la final trompeta, ¿no? ¿Qué sucederá? Habrá la transformación, que será como en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, en donde todos los cuerpos corruptos, torcidos, gorditos como el mío, se nos serán quitados, aleluya. Y se nos dará un cuerpo nuevo, incorruptible, con un corazón distinto, con un corazón que no se corrompe o que ya no está corrompido, sino con un corazón que tendrá escrito en él
la propia Torá, Ella no busca lo suyo. ¿no? Exacto, que ya no busca lo suyo como sucede al día de hoy, sino que será un pueblo lleno de miembros transformados, convertidos por su gracia y misericordia en el último día. Está hablando de una profecía, Jeremías, escatológica, que es para el futuro cuando Mashiach venga. ¿No? No podemos pensar que, bueno, esto sucederá aquí en la tierra y así será, y entonces el hombre entenderá y será buenecito. No va a suceder, no va a suceder, porque el corazón del hombre está caído. ¿Me entiendes? Está roto, está corrupto. Y la única forma de que pueda solucionarse eso es cuando Mashiach nos dé una naturaleza nueva. Y nos convertirá al estado, ¿qué? Primigenio, ¿no? A como eran Adán y Eva en el principio. Y no significa que andemos desnuditos todos por ahí, ¿verdad? Es que tenemos que quitarnos esos pensamientos ya de película, ¿no? De serie de televisión en donde muestran la inocencia del hombre como la desnudez total, en donde podían verse desnudos. Bueno, pues yo puedo ver desnuda a mi mujer el día de hoy y no siento vergüenza. Y ella me puede ver a mí. No se trata de la ropa que traía puesta. Se trata de lo que éramos en sí. De la identidad que teníamos íntegra y perfecta. Y después se cubren, con hojitas de algo, ¿no? En realidad lo que tienen que cubrir no es las partes púdicas de su cuerpo, ¿no? Sino lo que están cubriendo es la vergüenza de hoy ya no ser el hombre y la mujer perfectos que eran cuando el Señor los creó, porque han metido en su corazón el odio, la vergüenza, ¿no? El celo, el deseo, todas estas cosas que componen el perfecto y horrible y asqueroso pack que Hasatán nos regaló, ¿no? Como el conocimiento del mal. Pruébalo, no te va a pasar nada, no vas a morir, inclusive vas a ser como Dios, ¿no? No vas a morir. Vaya engaño. Bueno, pues todo eso será retirado y quitado y volveremos al estado primigenio cuando el Señor venga. Y entonces podremos decir que no tendremos un malvado corazón y nuestros anhelos y deseos y motivaciones, como bien decía Gladys, no serán los deseos propios de nuestro corazón, sino hacer la voluntad de quien nos crió. ¿No? Fíjate lo que dice Bereshit, Génesis 28, 14 y 15. Lo leíamos la semana pasada como la promesa que le hace Adonai a Jacob, ¿no? Fíjate, le dice, tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te esparcirás al oeste y al este, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti y de tus descendientes. Todas las familias de la tierra. ¿Cómo es posible que esto pase? El 15 dice, recuerda, yo estoy contigo, yo te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. Te dejaré hasta que haya cumplido lo que prometí. Ahora, ¿has pensado tú que hay promesas que trascienden generaciones? Hay promesas que se dan a un pueblo y que la persona que vivía en ese momento cuando se dio la promesa y se puso muy feliz porque fue prometido la transformación de la nación entera y va a ser nueva nuestra nación y tendremos beneficios. Y ahí tienes al político, ¿no? Diciendo, bueno, bien intencionado, real, no como los de ahora, sino un buen político diciendo, vamos a transformar el país, vamos a cambiarlo todo y en un futuro, en 50 años, seremos una nación poderosa, ¿no? Una nación que no se doblega ante nadie. Y entonces ese que tiene 60 dice, chale, pues ya no lo vi. Pero la promesa está ahí, para los suyos, para la nación entera, para el pueblo. Y entonces, el día que se ha transformado el hombre y resucitado, esa promesa se hará viva y eficaz y cumplida cuando el Señor cumpla su promesa, porque el Señor no es como los políticos de ahora. El Señor cumple
sus promesas. Recuerda, dice, yo estoy contigo. ¿Con quién? ¿Con Jacob nada más? ¿Quién soñó y tuvo esa visión de parte de Dios? No. Decíamos hace una parashá o dos que en la simiente de Jacob es de lo que estamos hablando. Jacob se encuentra en cada uno de esos que se convierten en el pueblo de Israel. En Salmón, yendo de espía a, ¿cómo se llama? A Jericó, ¿no? De Judá, inclusive, de los hijos de Judá, de todos y cada uno de ellos. David, el rey. Pero ojo, porque las 10 tribus se asimilaron. Y en la simiente de esas 10 tribus también está implícita la promesa. Y si se asimilaron esta simiente de Jacob, en la cual se hizo la promesa y se multiplicó, la promesa entonces sigue vigente para toda la simiente. Ahora, tenemos que verlo desde un ángulo aún todavía mucho más elevado, superior o distinto, si quieres verlo, por no llamar elevado, ¿no? Y ponerle títulos sublimes. Veámoslos desde un ángulo distinto y pensemos, cuando Dios permite que el pueblo de Israel se gentilice, se asimile, inclusive fuera de pacto, porque salen del pacto, Dios está permitiendo que entonces los gentiles tengan acceso y entrada también, porque su propio pueblo se gentilizó con el fin de que cuando traiga a los suyos pueda traer también a los que no eran pueblo. ¿Quién es el que es el pueblo de Dios? ¿Quién es el determinado pueblo de Dios? Lo decíamos la semana pasada, pues el que cumple con los estatutos, mandamientos, la legislación de Dios. Pero ¿quién es en realidad el pueblo elegido de Dios? Los que crean en Mashiach, ¿estás de acuerdo? Quien honre de gloria y glorifique a Mashiach y le reconozca como quien fue, quien le salvó. Porque de nada sirve pensar que tú eres buenecito cumpliendo reglas, cumpliendo leyes, cuando esas leyes no te hacen salvo. Cuando lo único que te puede dar salvación es Yehoshua HaMashiach. ¿Qué dijo Yehoshua? ¿No? ¿Él murió por quién? Por todos. Los que en él crean serán salvos y tendrán vida eterna. Los que procedan al arrepentimiento genuino. ¿Estás de acuerdo? Es que está leyendo la Biblia. Ayúdale para que deje de leer. Bueno, siempre pasa, siempre pasa. Sí, bueno, al menos es la Biblia la que se pone a leer, No. Bueno, esa tecnología, qué miedo, Pero bueno, también está en el servicio, ¿ok? Entonces, Adonai está cumpliendo la promesa hecha a Jacob. Primero que nada, sacando a su pueblo de Egipto, ¿no? Así empieza el inicio de la promesa. Rosita, Shabbat Shalom. Sacando a su pueblo, dijo, ¿de dónde? De la esclavitud, ¿no? Así es como inicia todo. Pero esa promesa se extiende hasta el día de hoy, hasta ahora. ¿Estás de acuerdo? Esa promesa sigue vigente, por lo que decíamos hace un rato. Está vigente en la simiente ¿de quién? En la simiente de Jacob. Y recuerda, la simiente de Jacob se asimiló y se difuminó, se dispersó por el mundo. No, vamos a poner el pinchito, como siempre decimos ahí, para que tengamos presente eso. Esa promesa se extiende hasta ahora y sigue vigente. Y es que es la única forma en que a través de Jacob, porque Dios tiene miles de formas increíbles para hacer milagros y cosas perfectas, pero fíjate, es la única forma que a través de Jacob todas las familias de la tierra sean bendecidas por medio de Israel. ¿No? El que se hayan dispersado, pero no solo dispersado, asimilado.
Ahora, ¿cómo es posible que todas las familias de la tierra puedan ser bendecidas por él? Vamos a ver. El pueblo de Israel creció y se multiplicó hasta convertirse, como les decía hace un momento, en un gran y numeroso pueblo. ¿Ah? Este pueblo que eran, ¿qué? Las 12 tribus, pero ya multiplicadas, ¿no? Y no habría ya más multitud mixta. Esto era algo que también yo les decía la semana pasada. Ya no va a haber más multitud mixta. Porque en el principio salió una multitud mixta. En el principio salió un montón de gente egipcia y un montón de gente de otras naciones. El ejemplo más claro de eso es ¿quién? Que se convierte en un liderazo de los buenos en mano derecha de Josué. Caleb. Caleb mi hebreo es. Caleb se hizo brother, yo creo, de Josué o llegó ahí con los hebreos cuando ¿qué? Cuando fueron esclavizados por los egipcios igual. Igual ahí en la cantera se conocieron acá. ¿Dónde tú eres? No, pues yo soy, pues, ¿no? Chambeando en la mina. Sí, claro, ¿no? Y míralo. Él ya no es más un extranjero. ¿No? Levítico 19:34 nos habla de esto y lo leímos la semana pasada también. El extranjero que reside con ustedes será para ustedes como uno de sus ciudadanos. Lo amarán como ustedes mismos, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Misraim o de Egipto. Yo, Adonai, soy su Elohim. Acuérdense cuando dice yo, Adonai, soy su Elohim, es como si hubiera agarrado el lacrado así, el sello. Ahí está, es mi nombre que lo dice, ¿eh? No lo dice cualquiera. Pon atención porque lo estoy diciendo yo. Cuidado y desprecies a alguno de los que lleguen y se incorporen. Esto es básico, fundamental que lo entendamos, porque es la forma en la que Adonai a los gentiles que vienen de vuelta en la representación de estas 10 tribus que se perdieron, el Señor no los rechaza, sino que todo aquel que se convierta en pueblo de Israel será como un israelita mismo. Recordemos que no estamos hablando de la zona geográfica, sino ni del israelí promedio como país, sino del pueblo de Dios, el Israel espiritual. Aunque haya quien diga, no, eso del Israel espiritual es falso. No, no es falso, porque estamos hablando del pueblo de Adonai. ¿Quién es pueblo de Adonai? Bueno, pues es representado y mencionado como Israel. Y todo extranjero, todo aquel que no sea pueblo, pero conforme a lo que la voluntad de Adonai está implícita en su Torah y empieza a cumplirse, entonces serán llamados pueblo y los amarán de la misma forma. Todo aquel que acepte y cumpla la legislación de Adonai. Así es. Le ha llamado pueblo de Dios. Pero ojo, aquí tenemos que ser mucho más profundos y específicos, porque Yehoshua no murió en vano, ¿eh? El pueblo de Adonai, la marca del pueblo de Adonai, no es que guardes Torah, ¿eh? No nos confundamos. Porque ahí es en donde se cae un montón de veces en errores y en problemas. Porque tú dices, yo guardo Torah, yo soy pueblo de Israel. No, mijo. No. Tú estás guardando Torah. En ese punto, en ese entonces. Sí, claro, no. En ese momento, sí, claro, como la legislación. Pero recordemos que esta legislación no fue solo para ese momento. Y que aplica también ahora. Y cuando Yehoshua, cuando Dios mismo, cuando Hashem mismo se hace hombre y viene y muere en la cruz para el perdón de los pecados de la humanidad, ya lo voy a decir más adelante, ¿no? En ese momento te da la entrada, porque tú no puedes ser pueblo de Dios destituido delante de Dios. Es ahí donde guardamos su Torah y donde cumplimos su mandato. Como muestra, como agradecimiento, como respuesta inequívoca de que hemos sido salvados por Él. Pero tú, fracturada la relación con Dios, no puedes volver para con Dios, aunque guardes Torah, recontra Torah, y la Torah 10 veces mejorada. No, 3.1. No. La única forma en la que puedes formar parte del pueblo de Dios, porque si no estás destituido de su presencia, es a través de lo que hizo Mashiach en la cruz. Él es el puente, ¿no? Eso es lo primero, exactamente. Ahora, pensemos en Rahab y su familia. Ella no volvió a ser llamada nunca más una cananea, ¿eh? Jamás.
aunque hubo quien quizá tal vez quisiera. No, jamás. ¿No? Por el contrario, forma parte del pueblo de Israel y del linaje de Yehoshua. Porque se casa con Salmón y tienen a Boaz, ¿no? ¿Y Boaz se casa con quién? Con Ruth, Con Ruth ¿no? también Y Ruth es una moabita, ¿no? Ya no más llamarás extranjero al extranjero si ha puesto su voluntad en la voluntad de Adonai. O más bien, ha dejado su propia voluntad para adquirir la voluntad de Adonai. Porque ese es un distintivo del pueblo de Dios. Es que ahí se ve la gracia del Señor, la misericordia, cuando pone el testimonio en él para Claro. que sea luz para Ruth. Claro, claro, claro. Heme aquí, Señor. O sea, tu Dios será mi Dios. Tus leyes serán mis leyes, tu pueblo será mi pueblo, ¿no? Mara, ya no seas más Mara, reacciona, que tienes al Dios vivo, ¿no? Abigail, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad lo que está sucediendo aquí es que Adonai está poniendo leyes y reglas para que todo aquel que venga a su presencia a través de Yehoshua, ¿no? Entendiendo, claro, que es Yehoshua quien da el acceso y abre de nuevo la puerta para tener libre acceso al Padre. Entonces, en ese momento, todo aquel que venga será pueblo, ¿no? Es la diferencia entre que el Señor nos dio las leyes y luego que Él mismo las escriba en nuestras mentes y el corazón. Claro, Posteriormente, viniendo Yehoshua, claro, viniendo el Salvador. así es, ¿no? Y un distintivo claro de quién es pueblo, y esto metámonos en la mente, entre ceja, oreja, ¿no? Y diente, decimos en México, ¿no? Metámonos en el corazón y hagamos una marca para nuestro espíritu. Mi voluntad no es lo más importante cuando estoy y formo parte del pueblo de Dios. Mi voluntad queda en segundo grado. Mi voluntad, mis deseos y mi carne no es lo que manda, sino la voluntad de Él, implícita en mi vida, en mi actuar, en mi caminar. Por eso siempre vas a encontrar que en todos lados te hablan de testimonio. Es que el testimonio de los santos, de hecho Apocalipsis mismo lo dice, que lo que vence al diablo, ¿no? Que lo que vence a Satanás es la sangre del Corbán perfecto que es Yehoshua, ¿no? Transformándonos y el testimonio de ello, ¿no? El testimonio de los santos, de los que han vivido conforme a su voluntad. Por eso insistimos tanto aquí en la mansedumbre, templanza, gozo, paciencia, el fruto del Espíritu, que es la marca y muestra de que no es mi voluntad la que obra. Porque igual y yo no tengo mucha mansedumbre, pero ya es la voluntad de Dios la que se ejecuta en mi vida, y entonces la mansedumbre que hoy tengo es la que el Señor me ha enseñado a tener, y ya no obro conforme a mi carne, ya no respondo conforme a mi carne, ya no actúo conforme a mi carne, ya no como lo que me gustaría comer. Eso es lo que hacemos, es lo vamos trabajando en nuestras vidas. Sí, poco a poco, ¿no? Va haciendo la transformación, nos va cambiando y vamos conociéndole a Él, pero la huella tiene que ser clara. El sello es ese. No es mi voluntad la que ya hago, sino la de Dios, ¿no? Porque entonces en ese momento es la única forma en la que puede haber mansedumbre. ¿A poco somos muy mansos? ¿No? Cuando vas en el coche y se te mete y se estaciona donde te vas a estacionar, bien mansito que te pones, ¿no? Óyeme, hijo de... ¿no? Quítate que ese es mi lugar. Vale, brother. Gózate que el Señor te lo dio. ¿No? Y buscas otro. De que lloran en su casa, que lloran en la mía, siempre hemos dicho, tendrán que llorar en la mía. Porque será el distintivo de que tengo amor, paciencia, templanza, mansedumbre, gozo, que proviene de Dios. Es el mejor momento para poner en práctica. Exactamente. Ese y con tu esposa, y con tus hijos, y con quien te cae mal del trabajo, o es insoportable, o tu jefe, que por Dios santo, ¿no? O el hermano en la comunidad. No sé, podría ser, ¿no? Yo me acuerdo que había en las comunidades en las que yo estuve, esas de 5,000 personas, pues yo estuve en comunidades de 3,500, 4,000 personas. Sí, brutalidades locas.
Hay quien dice que no lo soporto a ese, ¿no? Así, de ese tamaño. Y entonces tiene que ser manifestado ese sello, que es la voluntad de Adonai, por encima de la nuestra. Pero esas serán las marcas que distingan al pueblo de Adonai. Bueno, no voy a, yo me voy, yo me voy y me pierdo en el tema, ¿no? Entonces, con el tiempo Israel creció y a causa del descontento del reinado de Salomón, porque Salomón no fue, perdón, igual y se les cae así como que, ¿no? Pero Salomón no fue un buen rey. Salomón no fue un buen rey. Comenzó muy bien, claro, pues, pero comenzó como comienzan los grandes, ¿no? Cuando el Señor le dice qué es lo que quieres, no pide cosas para Él. Él pide sabiduría para discernir y para poder dirigir a su pueblo. Que no es su pueblo, sino tu pueblo, Señor. ¿No? Bien, pero ¿qué crees? Que con el tiempo esto cambia. Y entonces Adonai mismo quitó de la mano de Salomón la nación. ¿A causa de qué? De la idolatría. De verdad, mira, es que es increíble. Si estudian un poquito sobre la vida de Salomón, es horrible ver cómo Salomón creía en Moloch, hizo templos a Moloch, y eso significa que sacrificó niños para Moloch, ¿eh? Porque el culto de Moloch es el sacrificio de niños para él, ¿no? Él tuvo, ¿cómo se llama? El poste de Aserá, ¿no? Y el árbol, y el arbolito, ¿no? Siempre ahí. Tuvo, es que ahora los ves por todos lados, ya sé lo que me estás diciendo. Hoy los ves por todos lados. Los famosos, ¿cómo se llaman? Obeliscos. Tú cada que veas un obelisco en la calle, y ni modo, si me lo cortan, pues ni me lo corten. Cada que veas un obelisco enorme, no es más que un culto a Será. Es un culto pagano eso. Es una adoración a dioses falsos. Y en todos lados hay un obelisco, ¿te has dado cuenta? En las plazas principales hay el palo este enorme, bueno, no es un palo, sino es la edificación este enorme de 4 caras que termina en punta. Y abajo dibujado la rosa. Exactamente, y abajo va el de los 4 puntos cardinales y no sé qué tanto rollo, bueno. Exactamente. Ese fue Salomón. Y a causa de eso, el Señor le quitó el reino. Primera de Reyes 11, 31 al 35 dice. Primera de Reyes 11, del 31 al 35. Le dice, le dijo a Jeroboam, fíjate, toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. ¿Alguien lo puede leer un poquito antes? Porque no lo puse un poquito antes, quisiera ver el contexto. El profeta, Pues Salomón, poquito antes, unos 2 versículos antes. vale, dice, Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Shlomo vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Menashe, los descendientes de Joseph. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Shiloh se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en un campo. Cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos, luego le dijo a Jeroboam, toma 10 de estos pedazos para ti. Adonai, tu Elohim de Israel, dice, estoy a punto de arrancar el reino de manos de Shlomo y te daré a ti 10 de las tribus. Exacto. Pero le dejaré una tribu a Shlomo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Pues Shlomo se ha apartado de mí y rindió culto a dioses demoníacos, no son dioses. Con D de minúscula, ¿no? Deidades. De los amonitas, y Shlomo no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me agrada. Tampoco me ha obedecido, tanto en mis decretos como en mis ordenanzas, como lo hizo su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Shlomo por ahora, por amor a mi siervo David, a quien yo escogí, y quien obedeció mis mandatos y decretos. Mantendré a Shlomo como líder el resto de sus días, pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus. Así es. ¿Te das cuenta cómo Shlomo o Salomón
abandonó a Dios para adorar deidades falsas. Y eso fue lo que le valió para que entonces se le fuera quitado. Esto no fue una casualidad, ¿sabes? Esto no fue una revuelta social de no a los impuestos de Salomón, no queremos más impuestos, es un mal rey. No. Su reinado estaba muy bien. El reinado de Salomón fue quitado de manos de Salomón por Dios mismo a causa de la idolatría y a causa de haber dejado a Dios y haberse separado de él. Ahora, el pueblo estaba súper contento con Salomón, ¿eh? ¡Claro! Estaba todo... Bueno, hay comentaristas que dicen que ya no estaban tan contentos porque Salomón ya había adquirido la forma de gobernar de los pueblos paganos. Ya no con misericordia y amor, ya no mirando... O sea, se había vuelto como un político de los de ahora, ¿no? Que ya no ve por el pueblo, sino por sí mismo, ¿no? No, pero a ver, por lo que narra la Escritura, dice que Israel nunca fue más próspero que cuando estuvo Salomón. Sí, claro, pero es que... O sea, tanto así que devaluó la plata y que había la plata tirada por las calles. Pero sucede lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Es el pueblo más poderoso del mundo. Y es donde hay más pobreza también. Porque los poderosos son los poderosos. Y el pueblo que está reventado, pues es el pueblo que está reventado. O sea, lo que vamos es de que no fue por una caída de Salomón. No. Bueno, no. Sí fue una caída constante de Salomón, ¿no? Que fue haber abandonado a Dios. Por eso siempre me acuerdo de Acab, ¿no? Abandonando a Dios. Una y otra vez. Claro, duró 20 años Acab todavía después de su última, absurdo, ¿no? 20 años de gobernar conforme a como su mujercita, Jezabel le había enseñado. Con dioses falsos dentro del templo y del palacio y ya con una idolatría, pero a todo lo que va. No fue de un día. Y Salomón se perdió y entonces llegó un tiempo en donde el Señor dijo, por amor a David, mi siervo, su padre, no le quitaré las dos tribus, la de Judá y la de Benjamín, solamente. El pueblo de Israel se dividió en dos reinos, ¿no? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se constituyó por 10 tribus, tal y como Adonai lo había dicho. Dado que era la mayoría del pueblo, a esas 10 tribus se les siguió llamando Israel, ¿no? ¿Cuál era la capital? Samaria, ¿no? Donde el buen Acab hizo de las suyas, ¿no? Donde se gobernaba y donde se cobraban impuestos y donde se reinaba, de las 10 tribus, ¿ok? Y a su vez, esto se les conoció también como ¿quién? Como Efraín, ya que la tribu de Efraín era la tribu más dominante entre todas ellas. Así como el reino, ¿no? Del sur, que se componía por Judá y Benjamín, y se le llamó Judá porque finalmente era la tribu dominante del reino del sur. ¿Ok? Vamos a Segunda de Reyes 17. Y esto quiero que lo vayamos, igual no lo hemos estudiado, porque no lo hemos estudiado esto, pero que es importante que lo sepamos para que entendamos el contexto y de lo que pasó y por qué fue que estas 10 tribus desaparecieron y se perdieron y cuál es el plan de Adonai con respecto a esto, porque nada es casual. Segunda de Reyes 17, del 6 al 18. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas, o sea, las tribus del norte, Efraín, ¿se acuerdan? A Asiria, en el reinado de Oseas, y los instaló en Jalaj, en Gozán, que era junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos, en Persia, ¿ok? Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado ¿de dónde? De Misraim, de Egipto, librándoles del poder del faraón, rey de Egipto, del Paró. Y adoraron, ¿qué dice? A otros dioses. Dioses ajenos, con D minúscula. Y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos. ¿Se acuerdan lo que les dice el Señor? Cuando llegues ahí, no preguntes, ¿cómo es que estos adoraban a sus dioses?
no preguntes ni hagas como ellos. Pues lo primero que hicieron fue adorar. Por eso el dicho ese de a donde vayas haz lo que vieres, para el pueblo de Dios no aplica. No aplica. En lo espiritual no aplica. Y si en lo espiritual no aplica, tampoco en lo moral ni tampoco en lo social. Porque al día de hoy, si el mundo está como está por hacer lo que el mundo hace. Y todos hacen lo que el mundo hace. Y nosotros no somos del mundo, aunque vivamos en el mundo. ¿No? Y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Como el propio Acab, ¿no? Y sus costumbres, ¿no? Además blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. O sea, todo entregado a las deidades paganas. Todo entregado ¿cómo se llama? A la idolatría. Y en cada colina y bajo todo árbol frondoso, erigiendo piedras sagradas e imágenes de la diosa Cera, como hasta el día de hoy. Cada 25 de diciembre se hace un culto a nivel mundial a Cera, con el famoso árbol frondoso. Todos los 25 de diciembre se conmemora esto, ¿no? Y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. O sea, imagínate. Los quitó de ahí, pues ellos, imagina, ¿no? Dios te manda a sacar a los ocupas de tu casa, porque todos los días hacen actividades aberrantes, ilegales, fuman marihuana, no sé, lo que sea. Y entonces el Señor te manda a sacarlos, los sacas, te da todas las herramientas para hacerlo, y cuando llegas tú ahí, te pones a fumar marihuana. Y te pones a hacer lo mismo que hacían ellos. Peor. O peor, porque tú conoces a Adonai. Qué aberrante sería eso. Bueno, pues fue lo que sucedió, ¿no? Rindiendo culto a los ídolos, aunque el Señor se los había prohibido. Fíjate cómo dice mi versión, categóricamente. ¿Qué significa categóricamente? Que no era opcional. Es la regla y es la ley, ¿no? Es lo que tienes que hacer. Prohibido. Bueno, pues lo prohibido, ellos lo hicieron válido, ¿no? Por eso el Señor le dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Volveos de vuestros malos caminos, cumplid mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené, a sus antepasados. Con todo y esto, no hicieron caso, sino que fueron tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en Adonai, su Elohim, su Dios. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor. Y quiero que cuando vaya leyendo esto, tú vayas pensando en la actualidad y en el mundo allá afuera, ¿no? Bueno, es que, pues no pensaría que en nuestra vida, porque estamos caminando conforme a la Torá. Pero ojo, si es cierto, en nuestra vida, ¿qué hay de nuestra vida o de lo que esté pasando en ella que pudiera estar coqueteando y rozando con este tipo de actividades, ¿no? No nos demos cuenta, al fin y al cabo, para eso es esto. Claro. Y inclusive ellos vivían y decían, bueno, pues es la vida que Dios nos ha dado, y creían que estaban haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, vamos a ir pensando en nosotros y en el mundo de allá afuera, ¿vale? Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos, y aunque el Señor los había prohibido, siguieron las costumbres de esos pueblos. Escuchando reggaetón, perdón, eso no dice aquí, pero más o menos por ahí. Abandonaron todos los mandamientos del Señor, su Dios. Esto es algo que nosotros debe darnos una alerta, Porque lo primero que tú vas a ver cuando alguien está caminando fuera de la voluntad de Adonai es que olvidó los mandamientos y desechan los mandamientos. Por eso esto debe darnos una alerta y debe de ponernos de rodillas para orar por todos nuestros hermanos que allá afuera dicen que los mandamientos están abolidos, que los mandamientos no tienen por qué mirarse, que eso es del Antiguo Testamento, que ya no tienes por qué mirar absolutamente ninguno de estos estatutos que Dios nos dio.
Porque la primera marca que hay de quien se está separando del Señor es que abandonaron sus mandamientos y se hicieron sus ídolos fundidos de forma de becerro y una imagen de la diosa Aserá. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Todos con letras minúsculas en sus nombres, ¿no? Muchas veces no es necesario. Ay, no, yo no voy a obedecer al Señor. No. Es que ellos no dijeron, no vamos a obedecer al Señor. Ellos empezaron como el propio Acab, ¿no? Frente a los profetas. ¿Pero de qué me hablas? Si yo creo en Dios. Yo adoro a Dios. Sí, pero adoras también a otros dioses. Bueno, es que mi corazón es grande y hay cabida para muchos, ¿no? Tengo un corazón de condominio, por decirlo de buena manera, ¿no? Pues no. Y así sucede, que le abres la puerta y dices, tengo un cuartito para ti, dinero. Tengo un cuartito para ti, envidia, o altivez, orgullo. Y se van haciendo ídolos. Y se van haciendo cosas fuertes. Que ya cuando te das cuenta, como el hombre armado, viene y te da una golpiza y te saca del culto real. Por eso dice culto racional. ¿Se acuerdan? Veíamos la semana pasada, ¿no? Sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas. Practicaron la adivinación. ¿Esto es herencia de quién? ¿De Shlomo? Shlomo lo hacía y era el Dios y era el rey. Rey de reyes y superior de superiores. Provocando así, adivinación, sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas. Practicaron la adivinación y la hechicería. En fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Toda la hechicería, toda la brujería, toda la santería, todo lo que termine en ira, no, pero todo lo que va por ese lado, todo, pues provoca la ira de Dios, ¿no? Que si juega la ouija, que si lees el cigarro, que si la lotería, bueno, eso también, ¿eh? Que si agarro las tijeritas y voy a hacer el juego de las tijeras. No sé, tantas tonterías de jóvenes, ¿no? Se nos decía que, ay, no, que agarras el péndulo. Yo tenía una amiga que me acuerdo que hasta cobraba porque era la experta del péndulo. Un péndulo que si era a la izquierda decía que sí, que si no, que... Todo demoníaco, ¿me entiendes? Todas brujerías, todas cosas así. Es que yo me acuerdo que una vez una amiga, una cadena de oro, con una virgen... Era su péndulo, ese era su... la mano y decía, le preguntaba. Sí, imagínate nada más. Y le contestaba. La hechicería pura, o sea, literalmente, ¿no? Bueno. Según lo que yo estuve estudiando, es verdad que Salomón hizo como una especie de, no sé si diría la palabra, no sé si parte de una especie de acuerdo que había con un espíritu maligno que era casi un príncipe del infierno que le daba lo que él le pedía. Hay muchas cosas que envuelven a Salomón. De hecho, el famoso libro de Salomón, que si lo lees, tienes la entrada a un mundo de... Pues te voy a decir algo. Lo único... Mira, puede ser que sí, pero te voy a decir algo. A lo único que estás entrando es al reino de Hasatán. Y Hasatán te va a cumplir todo lo que tú desees, ¿eh? En este mundo. ¿Y tú qué crees que la no para vida eterna? Ese es el problema. Que todo lo que... Claro, todo lo que Hasatán te cumplirá, los poderes que te dará, las cosas que tú podrás hacer y dirán, son para este mundo. Yo sé que hay un precio, además, todo nada es gratis. No, el precio es tu vida, la vida eterna. El problema es que muchos dicen, bueno, el precio igual es alto, igual le vale la pena pagarlo. Vas a desaparecer para siempre. Vas a quedar destituido de la presencia de Dios y lo único que te espera es la muerte segunda. Oye, pero ha habido gente que han hecho cosas así, que estaban en la cárcel y luego se han arrepentido. Pero ha tenido un precio que pagar, ¿no? Claro, obviamente. Mira, vamos a pensar en Acab. ¿Qué pasa con Acab? ¿Qué le dice Elías a Acab? ¿Dios te ha perdonado? No va a ser lo que había dicho que te iba a suceder, pero no vas a verlo en tu descendencia, en ti, en tu vida, pero toda tu descendencia, maldita. Maldita significa, acuérdense lo que la palabra maldito significa, desarraigado, desconectado de Dios.
si se imparte con Dios? Claro que hay un precio. Y el precio tiene que ver separación con Dios. Como cuando el Señor nos ha llamado, ¿no? Y nosotros no yo como, por ejemplo, como madre o como en un hogar, si el Señor te ha llamado, si te ha llamado es para que instruyas a tus hijos. ¿Cuál es la descendencia que nosotros tenemos que dejarles? Su palabra, su Torah. Claro. Pero si tú no haces lo que te corresponde a ti, no va a haber descendencia de Adonai. Exactamente. En tus hijos, luego tendrán sus hijos, serán tus nietos, ni tus bisnietos, ni tus tataranietos, no proclamarán el nombre de Mira, Señor. todo el mundo dice, no, es que es la herencia, porque no hiciste lo que te corresponde. Exactamente, no porque la maldición nos persiguió como algo impuesto, sino porque lógicamente no enseñaste otra cosa más que eso. Lo mismo que si eres alcohólico, lo mismo que si eres mentiroso, lo mismo que si eres ladrón. Y tus hijos lo ven y son enseñados de ello. De hecho, el parashá de esta semana habla de eso, dice que el Señor visitará a la tercera y cuarta generación ¡Claro! de los que me aborrecen. O sea, la consecuencia de la primera generación. Exactamente. Que no hizo lo que tenía que hacer. No como algo impuesto. Porque si esa generación se arrepiente y responde y conoce al Señor, se rompió la maldición. Se rompió la maldición. ¿Por qué? Porque ya no estarán más desinjertados ni separados, ni fuera de parte de Dios, sino que serán entonces traídos acá con Él, ¿no? Injertados. Bueno, hace 2 años que yo estudiaba el Salomón. Y mi duda es, según lo que yo leí, según lo que me acuerdo de lo que estudié hace 2 años, Salomón, no sé si al final pues fue salvado por la promesa que hizo Dios a su padre. Al final, no es la promesa que Dios le hizo a su padre lo que salva a Salomón. Al final, Salomón no pierde el reino y no pierde la posición por la promesa que le había hecho a su padre, pero Salomón debió haberse arrepentido de sus males. De hecho, el libro de Eclesiastés nos hace pensar que Salomón es salvo y nos lo encontraremos el último día y le podremos estrechar y decirle, brother, te fuiste por las tortas, pero aquí estás, qué bueno, ¿no? No lo sabemos porque no podemos saber y entender ni conocer lo que había en el corazón de Salomón. Pero lo que sí creemos es que al final de todo, cuando escribe en Eclesiastés y dice, el final de todo es, ¿no? Que no hay más cosa que la obediencia a Adonai. Pero mira, ¿no? Víctor, a la pregunta que dice ella, si nos damos cuenta nosotros hoy en día, nos da la oportunidad de conocer a Salomón y vernos en qué posición estamos. Claro. Y nos da la oportunidad de decir, ¿quiero estar en la posición de Salomón o quiero estar en la posición de que él quiere salvar mi vida? Esa es la oportunidad que tenemos hoy en este tiempo, que no lo vemos. Por eso es tan importante leer la Torá. Claro. Y aprender de lo que dice de los errores de los demás. Porque mira, si Salomón fue salvado por Dios o no, o fue salvo porque se arrepintió de todas sus maldades, yo quiero pensar que sí. Es que no queda muy claro. No queda muy claro. De hecho, te voy a decir algo. Si tú buscas en el pensamiento judío y en lo que es el pensamiento de los comentarios judíos, muchos de ellos dicen que no fue un hombre salvo, que fue un hombre que se perdió en sus deleites y que al final pues no está claro. Pero muchos de ellos dicen que las huellas que deja en el libro de Eclesiastés marcan que al final de sus días él encuentra y entiende que pues todo lo que hizo estuvo mal y se arrepiente, ¿no? Eso es lo que decíamos, ¿no? Que Salomón, no se sabe, él era rico, era todo. Pero claro, ¿en qué estaba su corazón? Claro, donde está tu corazón, ahí estás tú y ahí está tu adoración, ¿no? De hecho, el libro de Eclesiastés dice que él se dio del tiempo, de todo el tiempo que tenía, se dedicó a experimentar nuevas cosas. Sí, o sea, él se fue. Él decidió por decisión propia perderse. Ahora, si él fue salvo porque se arrepintió, pues esperemos que así sea. Y esperemos que lo veamos en el último día, ¿no? Porque me pareció una cosa muy interesante porque yo decía, si Dios se agradó tanto de lo que dijo Salomón al principio, antes de perderse, ¿no? De que no pidió nada para Claro. él, sino que pidió la sabiduría. Si él, que se supone que fue el hombre más sabio que ha existido, y el más próspero, porque Dios vio en su corazón que él no pedía nada para sí, sino Sí. la sabiduría, ¿qué es de nosotros? Claro, eso es lo que tenemos que preguntarnos nosotros. Y es lo que tenemos que aprender de los demás, de los ejemplos que nos da la Torá.
¿no? Los ejemplos que encontramos en el Tanaj, en la Biblia misma, ¿no? Porque al final te voy a decir algo. Si, como dices, este hombre que tuvo un corazón y que empezó tan bien y que el Señor se agradó de él, terminó tan mal, ¿cuánto más nosotros debemos ser cuidadosos y aprender de los errores de los demás? Porque Salomón son testimonios, porque Salomón definitivamente decidió de su propia mano hacer lo malo. Es que quizás por esa razón, pensando un poquito más allá quizás por esa razón, de alguna forma, Dios no permite que quede claro no ha permitido que quede claro en la Biblia si Salomón fue salvo. Claro, porque si no, yo voy, hago mi vida, hago un desastre, caemos en lo que cayeron todos estos alemanes que mataron judíos cuando se les preguntó, ¿no? Y dijeron, bueno, yo no hice nada que no hubiera hecho Martín Lutero, ¿no? O que hubiera dicho Martín Lutero, que se debía hacer. Y entonces caemos en el hecho de decir, bueno, yo soy un fiel, ¿cómo se llama? Discípulo de Salomón, ¿no? Y voy a hacer lo que Salomón y al final me arrepiento. Si es que puedes, ¿no? No queda claro. Y yo creo que lejos de eso, es como cuando llega una persona y le dice, pastor, ¿cómo es que se llega al infierno, no? O ¿cómo es que puedo perder la salvación? Y lo primero que preguntarías es, ¿qué estás pensando hacer? Yo creo que Porque aquí lo importante es, ¿qué hay en tu corazón para tener estas inquietudes? Un corazón que está inmerso en la Torá, y ayer le compartía y lo pongo más adelante, creo. No, en Proverbios lo vamos a ver. Un versículo que dice, lo que me ocupa es tu palabra, Señor. En el Salmo 119. Mi ocupación, mi estar es en tu palabra. Y no significa que estaremos todo el tiempo leyendo. Y no. Mi vida, mi actuar es conforme a lo que tú me has enseñado. La vida de Salomón no me importa. Lo que escribió Salomón se quemó. O está ahí en los anales de la historia. Pero no trascenderá a la eternidad. Lo único que trascenderá a la eternidad, que dice, es la Torá de Adonai, que será marcada en nuestros corazones. Pues mira, hablando también, tenemos un personaje que es Job. El propio Job, ¿no? El propio Job pero vamos, Job fue quitado de la familia, fue quitado todo lo que tenía, todo. Pero en su corazón no tenía la riqueza ni en la familia. La tenía en el Señor. Exacto, mira, ese es otro ejemplo, ¿no? Ese es el otro ejemplo, ¿no? Por eso es que aprendemos de los ejemplos de la Biblia, de la Torá, y eso nos anima y nos ayuda porque nosotros también podemos vivir de esa manera. Y es que fíjate que hay un engaño muy grande con respecto a todas estas cosas, y quiero dejarlo muy claro porque a veces pareciese que todo lo que escriben los profetas en su tiempo deberíamos nosotros observarlo. Primero que nada, por eso hay un canon bíblico, y por eso hay libros que no pertenecen al canon, ¿no? Porque no son inspirados por Adonai. Ahora, fíjate nada más lo que sucede, ¿no? Mucha gente piensa que como Shlomo fue un hombre muy sabio, porque Dios le dio la sabiduría, y Shlomo escribió pues Proverbios, y escribió también, ¿cómo se llama? Eclesiastés, y vemos gran sabiduría en ello. Entonces nosotros debemos leer todo lo que Shlomo podría haber escrito. Y error garrafal. Porque Shlomo se torció y rompió su corazón para con Dios. O sea, se corrompió, fue corrupto su corazón. Ahora, te voy a decir algo, que el famoso libro de Salomón, del que hablas, que yo ya sé cuál es, ni siquiera hay vestigio, ni hay fielmente muestras de que lo haya escrito él. ¿Me entiendes? Puede ser que lo escribió como en el libro de Enoch, que Enoch jamás escribió su libro, sino alguien más lo escribe y le pone que es el libro de Enoch. ¿Me entiendes? Entonces, yo sería muy cuidadoso, y yo, más que cuidadoso, me apartaría de esas cosas, porque, ojo, es súper demoníaco el libro ese. No es otra cosa más que una puerta a Satanás. A Satanás. Y yo te voy a decir algo, y lo hemos dicho aquí muchas veces, no me quiero alargar muchísimo más, no ni la mitad del estudio, otra vez. Todo lo que camines hacia la izquierda, estarás caminando en contra de la derecha. Y todo lo que camines hacia la derecha, estarás caminando en contra de la izquierda. O sea que si caminas 1 kilómetro hacia Hasatán, es 1 kilómetro que estás lejos de Dios.
¿no? Aquí no hay de bueno, pues voy a caminar, mi corazón se queda con Dios, pero yo voy a buscar al otro lado. Eso no existe. Porque el que no sirve a Dios, no se puede servir a dos amos. Por eso hemos dicho tantas veces, y en eso se fundamenta el hecho y la seguridad de lo que podemos decir, que el hombre no tiene libre albedrío. Porque o cree en Dios, o camina para con Dios, o camina para con Jezabel. Hay una otra cosita, es como que hay que estar siempre, estuve pensando esta semana, que hay que estar siempre porque es una cosa que yo estuve pensando que yo decía así. Uno puede caminar en el camino de Dios y buscar hacer el bien y lo que le agrada a Dios, pero por una cosita, en un determinado momento, vamos a decir así, pues le ha pasado algo muy malo a esa persona que busca de todas formas seguir a Dios ahí a rescatarlo, y en un determinado momento, si se le enciende la ira o el odio o el deseo de venganza, y en ese momento, es una cosa que me ha entrado, en ese momento, por alguna forma, se le da un balazo, una bala, lo que sea, si en ese momento se muere, en ese momento que se ha encendido su corazón de odio, de ira, de venganza, lo que sea, pierde la salvación. A ver, eso es algo que se ha preguntado muchas veces, ¿no? La salvación se pierde. A ver, recordemos que la salvación no es algo que se te da y se te quita. Es un regalo. Es un regalo, pero es un estado en el que el hombre vive. ¿Me entiendes? Por eso dice, o sea, por eso nosotros debemos entender que somos seres humanos caídos, ¿ok? Que tenemos errores y que vivimos conforme a lo que es la carne. Nosotros, nuestra obligación es luchar en contra de ello todo el tiempo. Pero como bien dices, ¿no? Esta persona, pues que en un momento de ira se equivocó, pasó algo, igual me peleé con mi madre, no la honré, la deshonré, le dije cosas, salgo y me atropello un coche. ¿No? ¡Ay, se perdió la salvación! Pues no, no se perdió tu salvación. No se perdió tu salvación. Porque no es algo que se te da y se te quita. Ni el estado de salvación es como el ya eres salvo, ya no eres salvo. Ya eres salvo. No. No, la salvación se manifiesta en la vida de una persona a través de su propia vida, del testimonio de su vida. ¿Puedo dar un testimonio? Cortito. Sí, cortito. Es de mi vida, ¿no? Es de mi madre y mi padre, ¿no? Yo tuve una experiencia muy buena con ellos, pero hubo una cosa que no me gustó de ellos, ¿no? Y tenía mucho dolor, mucha rabia. Cada cosa que hacía me ardía. Y entonces me enfurecía mucho. Pero como dices, con el tiempo vas aprendiendo, vas conociendo de Dios la misericordia que tiene Él contra ti. Dices, ¿quién soy yo para no perdonarles, para juzgarles? Y yo también estuve en ese mismo lodo metida. Y cuando el Señor te llega, te cae el sí, como dice ahorita, y te derramas y dices, Señor, perdona. Y ahí es cuando el Señor te quita ese dolor que tienes en el corazón y perdonas. Porque Él perdonó primeramente a ti. Ahora, hay algo muy importante que nosotros debemos entender. Es que, y por eso lo dice la palabra, que Dios conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Entonces, Dios sabe que somos carne y que hay ira en nosotros, por ende, porque el orgullo te lo da y porque somos personas que estamos con una naturaleza caída. Pero también conoce los principios de tu corazón. Tú puedes tener un momento de airarte, pero Él sabe que en tu corazón está el deseo de servirle a Él. Y que en tu corazón Él es lo más importante y el número uno. Y que estás luchando todo el tiempo porque eso así sea. Que hayas tenido un desliz, una caída, una manifestación de tu carne, eso no te hace separado de Dios. Ni te hace perder tu salvación. O sea, es que estas cosas son muy de quererte tener como amarrada en el control porque tu salvación se pierde, ¿eh? Cuidadito. Nada. El Señor conoce tu corazón. Y sabe que tu andar no es un andar fortuito, no es andar de emociones. Por eso hacíamos tanto hincapié la semana pasada en el culto racional. Nosotros no andamos por emociones. Yo no estoy hoy con el Señor porque estoy bien prendido con el Señor, pero al rato se me pasa y ya perdí mi salvación. No, mi andar es racional. Mi culto es hacia Dios, completo. Soy un ser humano, caigo, me equivoco. ¿No? En el sentido de, por ejemplo, una persona está pasando por un momento muy difícil y pues alguien de alguna forma siempre te está buscando las cosquillas o lo que sea y al final pues el vaso de alguna forma se llena.
Claro, claro. Esa era mi preocupación, y cuando se llena, pues en algún momento... Ahora, algo que yo sí pensaría es que seamos más sabios aún. Porque si Dios está permitiendo que el vasito se llene tan rápido, significa que abrió la llave. Abrió la llave para que fluya más rápido. Será entonces que el Señor está buscando tratar con mi corazón. Y entonces, morir más a mi carne, ser aún más humilde. Es muy complicado. Por eso decíamos la mansedumbre, la templanza, el gozo, todas estas cosas que hacen que seamos, ¿no? Conforme a su voluntad y determinan que tenemos su rúa, su espíritu. ¿Sabes por qué es difícil? Porque cuando no entramos a nuestro aposento, cuando entramos en intimidad en Él, no le pedimos perdón. Lo primero que nosotros tenemos que pedir todos los días perdón, por los dichos o por no hechos, por lo que sea, para que el Señor entre nosotros y veamos la misericordia de nosotros, que Él ha puesto. Porque si no pedimos perdón, es como día a día, no entendemos, no lo comprendemos a Él. Claro, porque ese será el principio de tener un corazón para Él. Tener un corazón humillado y contrito. Por eso dice David, tú no rechazas, Señor, un corazón humillado y contrito. Pues esa es la condición de nuestro corazón, humillado y contrito. Y si vienen y me dicen una ofensa, un corazón humillado y contrito no responde a la ofensa. Sino que, claro, pues, ojo, yo sé que es muy complicado y muy difícil. Y llega un punto en donde ya estás hasta aquí. Pero hasta aquí es donde debes decirle, Señor, desde hasta aquí lo voy a tirar todo. También el Señor dice, apártate entonces. Claro, ojo, ¿no? Claro. Apártate para que no te hagas daño a tu corazón ni dañes al otro. Es donde nosotros tenemos que empezar a tomar acciones con respecto a lo que estamos viviendo. Y esas acciones, a veces serán radicales, a veces no, pero siempre caminando en función a lo que hemos aprendido de Dios, ¿no? La persona que ha sido, por ejemplo, la persona que tiene a su pareja y le pone sus cachetadas de vez en cuando, ¿no? Y la ¿cómo se llama? Y la violenta, y de continuo le está haciendo daño, y de continuo le está lastimando, y de continuo, y ella dice, no, es que el Señor me dijo que yo tengo que estar aquí, aunque me cacheteen. Pues no, yo creo que estás equivocando y no estás haciendo lo que es, o que debes hacer con respecto a ello. Debemos tomar acciones claras, ¿no? Con las situaciones, dependiendo cuáles sean. Tendremos que analizarse y tendremos que hacer un análisis de lo que haya que hacer personal para poder actuar conforme a lo que el Señor nos dicte o mande. Pero entendamos que aunque se nos llene el cantarito, es el mejor momento para decir, Señor, tómalo todo, aquí está. No, o sea, terminamos diciendo, Señor, te lo llevas y te lo mando, ¿no? Pero no, Señor, no te mando a nadie, ni nada, sino que te entrego mi corazón. Es complicado, muy complicado, es difícil. Esa es la carrera de la que habla Pablo, ¿no? Esa es la carrera con obstáculos muy altos, que a veces nos cuesta mucho y que hay que ejercitarnos en la palabra, en la piedad. Por eso Pablo le dice a Salomón, es mejor ejercitarse en la piedad, ¿no? Ejercítate en la piedad porque aprovecha en todo. Porque cuando tenemos piedad, tenemos esas características que el Señor quiere que tengamos. Y ejercitándonos en ello, podremos cumplir y pasar aún los peores de los obstáculos que tengamos en esta carrera, ¿no? Entonces, el 18 de nuestro texto que estábamos leyendo es, por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia y solo quedó la tribu de Judá. Esto se va a quedar en segunda parte, ¿eh? O en tercera, yo creo. Vamos a avanzar hasta sí, un poquito más. Sí, un poquito más. Israel se asimiló a las costumbres y tradiciones paganas, mezclándose y actuando tal como lo hacían los pueblos paganos. Y eso es lo que vemos hoy. Hoy vemos cómo Israel, cómo todo el mundo se asimiló a las costumbres paganas. Hoy se vive conforme al paganismo. Hoy nuestra semana tiene nombres paganos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Son nombres paganos. Son astrales, pues son paganos, son adoraciones. Los meses. Agosto, ¿no? Abril, todos los meses tienen algo que tiene que ver con una adoración pagana. Inclusive los días festivos de nuestros países. El 12 de diciembre, el Día de la Virgencita, Dios mío. ¿De qué hablamos? ¿Me entiendes? Y sin querer nos vamos a hacer ahí a veces. Claro, pues ¿de cuánto tiempo no lo hicimos? Porque anduvimos conforme a la corriente del mundo como lo hicieron ellos.
Por eso no juzguemos a los hermanos, a nuestros hermanos del pasado, porque estuvimos ahí. Pero el Señor nos va a traer de vuelta, o nos está trayendo de vuelta, y en ello está el cumplimiento de la promesa que le hizo. De eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Segunda de Reyes 17:34, lo leo yo y nos vamos a ir más o menos rápido. Hasta el día de hoy, fíjate lo que dice, persisten en sus antiguas costumbres, no adoran al Señor, no actúan según sus decretos y sus normas, ni según la ley y el mandamiento que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, y quien le dio el nombre de Israel. Hasta el día de hoy. Esto aplica también para nosotros. Porque hasta el día de hoy, ellos siguen persistiendo en antiguas costumbres. La Navidad es una costumbre pagana ancestral, que todo el mundo adora y que todo el mundo se mueve. ¿Te has fijado cómo llega el tiempo de diciembre y todo se mueve en función a ello? Halloween, el Día de Muertos. Pero hoy en día en las iglesias ya permiten. Todo. Es que mira, es lo que te digo, es lo que vemos. Se ha hecho tan común que inclusive en las iglesias hay adoración de esto. Se ha permeado. Por eso nosotros somos tan radicales en ese sentido. Perdón, pero nosotros no festejamos ni el Año Nuevo, vaya. ¿Entiendes? 14 de febrero, ¿no? ¿El qué? 14 de febrero. O sea, es que de verdad es de risa ya. Mira, no sé si puedas verlo ya tú desde ese ángulo, pero yo ya lo veo y digo, perdón por la palabra, pero qué tontería. Como dicen aquí en España, qué chorrada, ¿no? Qué tarugada, de verdad, qué tontería. Esto del San Valentín, ¿de verdad? Ahora, si tú te pones a buscar quién es el famoso San Valentín, wow. Pagano, idolatría. No tenemos que sorprendernos tanto de nuestros hermanos del pasado porque el mundo tal cual vive hoy. Las tribus asimiladas del pueblo de Dios viven igual hoy. Y por eso el Señor está trayendo desde los 4 puntos cardinales a los que son su pueblo. Y vamos a parar aquí hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a seguir el siguiente. De modo, es que se pone bueno, ¿no? Continuará, pero te voy a decir algo. Y quiero con eso terminar. Si hoy estás aquí sentado o estás a la distancia escuchando este mensaje, significa que has sido llamado por parte de Dios, ¿eh? Porque te voy a decir algo. Mucha gente cuando escucha nuestros mensajes dice esto de mí no voy porque yo no creo en esto de guardar Torah. Pero si tú estás aquí el día de hoy y estás escuchando, sea como sea que lo estés escuchando, algo debe de prenderse en tu mente y en tu corazón de que el Señor está trayéndote de vuelta. De que tal vez tú eres parte de esos que se extraviaron y la simiente de ellos está en ti, ¿no? Inclusive no como si haces una prueba genética. A ver, demuéstrame que tienes a la tribu de Leví, la tribu de ¿cómo se llama? De Isaacar. A ver, una genética de Isaacar. No. El simple hecho de la promesa que Dios le dio a la simiente de Jacob está en ti, por ser hoy gentil y pueblo gentil. ¿Me entiendes? Es simple. Y si hoy estás siendo llamado a escuchar esto al día de hoy, sábete que el Señor está trayendo a su pueblo de vuelta. Y como dijimos en un principio, fue muy importante que dijéramos, el que es pueblo es el que honra y da gloria a Dios a través de su obediencia a Él. Como la forma lógica en agradecimiento a lo que Yehoshua HaMashiach hizo en la cruz. Que de estar separados de Él, nos conectó nuevamente. Amén. Entonces vamos a parar aquí el día de hoy. Lucecita comentó que sí es malo el libro de Enoch. Vale, bueno, sí lo leí. Lo que pasa es que son tantas cosas que yo le iba a comentar más adelante. Pero bueno, con respecto a lo del libro de Enoch, para terminar y para que quede claro, este es un libro apócrifo. Así como el libro de Salomón, así como el libro de Jaser, así como el libro de todos los libros que hay por ahí que no están en el canon. No están en el canon porque incluyen cosas que se dan por entendido y enterado que no van en concordancia con todo lo demás que es inspirado por el Espíritu. Ahora, que hay partes del libro de Enoch que vale la pena leer, sí. Yo las he leído, inclusive muchos hermanos que tienen un conocimiento
profundo y recto, lo citan, pero depende qué cites de él. Depende qué parte del libro, porque hay partes que dices, Dios, ¿no? ¿De dónde sacaste esto? Porque se ha ocupado para hacer metafísica. Y no solo eso, sino se ha ocupado para dar principios que no son bíblicos y que no son reales en la Torah, ¿no? Entonces, ¿es malo el libro de Enoc? Lo que tienes que hacer con el libro de Enoc es como si te comieras el pescado más espinoso del planeta. Quitarle todas las espinas. Ahora, yo voy a decir algo que el Javier Eric dice siempre, y eso es muy bueno de que lo diga. ¿Por qué estás leyendo el libro de Enoc? ¿Ya terminaste de leer la Torah completa? ¿Ya leíste Génesis a profundidad? ¿O Bereshit? ¿Ya leíste los 5 primeros libros? ¿Ya leíste Reyes? ¿Ya leíste los profetas? ¿Ya leíste todo el abundante conocimiento y verdad que hay en la Torah? Cuando termines todo y sepas que lo has leído completo y ha dejado fruto en ti, entonces ve a los libros que no son. Y entonces en ese momento dirás, ¿pero qué dicen? Yo ya leí la verdad. ¿Me entiendes? Entonces, ¿es malo? Pues no es malo. Pero dependiendo desde el punto que lo veas y cómo es que lo estés leyendo. Yo no recomiendo que lo leas. No te recomiendo que lo leas cuando hayas leído a profundidad toda la Biblia. ¿Vale? Es inventado. ¿Vale? Yo también, claro, todos lo hemos leído. Claro, el libro de Enoc. Bueno, pues te voy a decir algo. Yo lo leería, yo no lo he leído ni lo volvería a hacer. Yo no lo volvería a leer. Te voy a decir por qué. Porque, por Dios, hay tanta sabiduría simplemente en las parashás, ¿no? En los 5 primeros libros del Pentateuco, como para tener yo que ir y leer algo más, ¿no? Entonces, no es malo, puede ser leído, pero yo lo recomendaría después de que hayas leído a profundidad y a conciencia toda la Biblia. Desde Bereshit, Génesis, hasta el libro de Revelaciones y Apocalipsis. En el libro de no hay cosas que te dejan a pensar y otras cosas que parecen más cosas de otras. Claro, y otras que ponen en duda y en juicio y en tela de juicio lo que dice la Torah, por ejemplo, ¿no? Entonces, seamos bien certeros con respecto a esto, ¿vale? Y pues, Shabbat Shalom a todos, nos vemos a las 5 acá para el estudio. Está malito Gerson. Jersey, saludos, mi hermano, te mandamos todo el shalom de nuestro Señor, que te compongas y que pues estés aquí pronto, te extrañamos, brother, te extrañamos. Bueno, pues vamos a terminar hasta aquí. Shabbat Shalom a todos los hermanos que están en la distancia, les mandamos un abrazo fuerte.